Por eso di un tiempo antes de iniciar. Así que, bueno, vamos a arrancar entonces con la presentación, retomando el tema o el ejercicio sobre correlación y regresión lineal simple. Entonces, recordando el video anterior o la clase anterior, nos referíamos en este caso a un problema en donde el propietario de una empresa de autobuses desea determinar o sacar la relación que existe, si es que existe alguna relación y cómo se calificaría esa relación, entre las dos variables que tenemos en juego. En este caso, la variable de utilidad en miles de quetzales y la variable años de uso. Entonces, él desea saber si hay una relación y qué tanto influye en este caso en los años de uso en la utilidad. Entonces, para ello, estamos tomando, o el propietario pues sacó una muestra de 10 de sus buses de forma aleatoria y obtuvo los siguientes resultados para cada una de las variables. En cuanto a las utilidades, el bus 1 dio 0 utilidades, el bus 2 dio 1000 quetzales de utilidades y así sucesivamente. Y los años de uso que tiene cada bus serían los de esta otra fila. Entonces, y aquí está lo que se nos estaba solicitando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la correlación por medio del método gráfico y posteriormente por medio del método matemático. E indicar, pues, cómo se va a calificar. Es decir, no solo decir si sí hay o no hay correlación, cómo se va a calificar y una respuesta de lo que el propietario desea saber. Lo primerito que vamos a hacer, entonces, es determinar nuestras variables e identificarlas, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, les explicaba anteriormente que la variable dependiente la vamos a identificar con una Y la variable independiente con una X. Entonces, aquí lo que nos tenemos que preguntar es si, por ejemplo, la utilidad depende de los años de uso. O bueno, hagámonos al revés la pregunta. ¿Será que los años de uso dependen de la utilidad? Entonces, ya damos la respuesta. Lógicamente, los años de uso que tenga cada uno de los buses no va a depender de la utilidad que están generando. Entonces, aquí automáticamente, entonces estamos respondiendo de que los años de uso sería la variable independiente, es decir, X. Y por consiguiente, la variable dependiente sería la utilidad. Porque entonces ya hacemos la pregunta o damos respuesta inmediata, ¿verdad? Que la utilidad sí va a depender, o al menos eso es lo que esperamos, que sí depende o puede depender de los años de uso. Puede ser que a más años de uso, menos utilidad, o viceversa, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos comprobar. Entonces, ya teniendo claro cuál es nuestra variable dependiente y cuál es la independiente, entonces ya podemos trabajar por medio del método gráfico. Entonces, en este caso, con el método gráfico les explicaba de que estos valores que están acá en la tabla los tenemos que ir colocando aquí en nuestro diagrama Pearson, en el plano cartesiano. Y entonces ya les explicaba en la clase anterior cómo quedaban distribuidos, que es como ustedes lo pueden ver acá, y tiene una inclinación hacia la izquierda, ¿sí? Relativamente están unidos, un tanto unidos los puntos, no están tan dispersos en todo el plan. Entonces, no están alineados perfectamente, pero sí tienen la forma que tenemos que comparar, en este caso, con nuestros diagramas modelos o que nos sirven de base. Entonces, partiendo de eso, podemos definir. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué es ahí correlación negativa? Exactamente, tenemos una correlación negativa
inclinación hacia la izquierda que nos indica la negatividad, ¿sí? Es decir, no positivo, lo positivo va a ser hacia la derecha. Entonces, en este sentido sería una correlación negativa. Y entonces ya determinamos si es baja o es alta. Y en este caso vamos a determinar que sería alta, porque tienen cierta tendencia a estar unidos los puntos. Y eso ya lo podemos comprobar de una forma más clara por medio del método matemático. Y en el método matemático, pues usamos esta fórmula. Ya les expliqué en la clase anterior. A través de esta fórmula, entonces tenemos que sacar las literales que pide la fórmula, ¿sí? La fórmula nos está pidiendo aquí la sumatoria X por Y. Nos pide la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de X al cuadrado, aquí la sumatoria de Y al cuadrado. Entonces, tenemos que sacar esta tabla. Los valores de N, en este caso serían los 10 buses, los valores de la variable X, los valores de la variable Y, acá sería X al cuadrado, entonces 10 al cuadrado, 100 y así sucesivamente. Luego de igual forma con Y al cuadrado y por último la columna de X por Y. X por Y. Entonces sacamos las sumatorias y estas sumatorias son los datos que vamos a colocar en esta fórmula para poderla despejar, que se le denomina fórmula del coeficiente de correlación. Entonces, aquí resolvemos la fórmula y vamos a encontrar, acá está un poco oculto, pero esto no se me mueve, ahí está. Entonces vamos a encontrar acá que el coeficiente de correlación tiene un valor negativo de 0.798. Ese valor lo vamos a buscar en nuestra tabla. Voy a buscar la tablita en este momento para podérselas mostrar. Entonces vamos a relacionar de una mejor forma. Bueno, vamos a ver la tabla. ¿Alguna duda por el momento? ¿Estamos bien? ¿De cuánto era el valor, Lick? ¿Qué valor? Correlativo. Menos 0.798. Es el valor del coeficiente de correlación. Y ese es el que se busca en la tabla QEA, donde están el número de buses. Exacto. Ya. Ahorita coloco la tabla. Y por ejemplo, la operación, esa solo se trabaja así, igual, con las mismas leyes y todo. ¿Con cuántos dígitos que dijo que había que trabajarse? 4 dígitos. A ver. Y por ejemplo, la que estaba ahí con 6, yo creo que tenía más de 6 dígitos después del punto solo se agarran los primeros 4, ¿no? Sí, en el ejercicio ese está con 6, pero no les va a afectar porque al final se hace una aproximación con los 4 dígitos que ustedes utilizan. Ya, gracias. Solo permítanme porque se me quedó trabado el archivo de la tablita y no quiere abrir. Bueno, en lo que abre, se recuerdan, igual este es un repaso de lo que vimos el día lunes. Entonces, en la tablita ustedes se tienen que ubicar en el valor de n, tienen que ubicarse en el número 10, porque tenemos en este caso 10 datos, que serían los 10 buses. Y tienen que ver el valor que se encuentra a la par del número 10. El valor que está allí es el 0.632,
¿sí? Ojalá que todos estén verificando dicho resultado. Repito, es el 0.632. Ese valor es el que tenemos que comparar con el resultado que nos dio en el coeficiente de correlación, ¿sí? Y ver si es menor, si es igual o es mayor. En el caso de que fuera igual, quiere decir de que la calificación va a ser significativa. Acá es menor. Si fuera mayor, entonces la calificación se diría que es altamente significativa. Pero si el valor del coeficiente de correlación es menor al de la tabla, entonces la calificación sería no significativa, ¿sí? Esos son los tres tipos de calificación. En este caso, el valor que encontramos en el coeficiente de correlación es mayor, porque el menos 0.798 es mayor al 0.632. Entonces, partiendo de eso, ya decimos que la calificación sería altamente significativa. Este valor es mayor al 0.632 de la tabla. Entonces, la calificación tendría que ser, altamente significativa. ¿Dudas por el momento? Lick, en ese caso, si la diferencia, si fuera mayor, pero la diferencia no es mucha, ¿siempre se pone como altamente significativa o hay un rango de donde se puede calificar como altamente significativa? Dígase, por ejemplo, si el resultado nos hubiera dado un 0.65. Y en la tabla tenemos que el 10 es igual al 0.632. Entonces, ahí ya se toma como altamente significativo siempre. Siempre. No importa qué cantidad sobrepase. Si es poquito, si es mucho, no importa. Ya. Poquito que sobrepase, ya automáticamente le corresponde altamente significativo. Está bien, gracias. Y la otra solo, bueno, tal vez es como una nota de recomendación por la fórmula, porque vale la pena que pongamos mucha atención en lo que detalla la fórmula, porque tendría a confundirnos, o al menos eso experimenté yo, no sé cómo experimentarían los demás compañeros, por lo de x al cuadrado y cuando está fuera del paréntesis al cuadrado. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado en la tablita que hicimos, ¿verdad? ¿Cuál es el dato que va en la fórmula que resolvemos? Exactamente, Henry, así es, porque definitivamente, bueno, no podemos detenernos a esos detalles porque eso ya es matemática 1, ¿verdad? Pero buena observación, porque siempre igual se cometen errores por no seguir con claridad el procedimiento de la fórmula. Entonces, definitivamente es totalmente distinto el valor, por ejemplo, de x al cuadrado que el valor de x elevado al cuadrado, ¿sí? Son dos cantidades totalmente distintas y ahorita lo voy a colocar, solo que esto se me puso lento, no sé qué me está relentilizando esta situación. Una pregunta. Una pregunta. Sí, diga. ¿Y si en el caso de n, es decir, tenemos n, pero no aparece en la tabla? Perdón, no le escuché. Si n no aparece en la tabla. Si no aparece, bueno, lo ideal es de que lo coloque para que tenga pues la claridad de los datos. Aunque en realidad, o sea, la sumatoria en sí de n, pues no lo tienen que sacar de la tabla como tal, sino que en este caso va a ser la cantidad de datos que se les esté dando.
Entonces, así como que indispensable que esté enmarcado, según lo que le entiendo, que esté enmarcado dentro de la tabla, pues no lo es. Es importante para la claridad de la información. Sí, pues es decir, como revisando la tabla, ¿verdad? Veo que aparece 26, 28, 30. Por ejemplo, si n fuese 29. Bueno, usted se está refiriendo no a la tabla de datos para sacar la información de la fórmula, sino la tabla de valores mínimos de aceptación. Sí, correcto. Bueno, entonces identifiquemos. Es importante. Yo me estaba refiriendo a una cosa y usted se estaba refiriendo a otra. Sí, lo lamento. Entonces, en el caso de la tabla de mínimos de aceptación, o sea, ahí sí fijo tiene que estar, bueno, ya les di la tabla, ahí están los valores de n y los valores del coeficiente de correlación. Entonces, les explicaba el día lunes que ustedes, bueno, que en este caso, esa tabla está resumida, ¿sí? Resumida a la original. Porque no vamos a utilizar varios números, solo para efecto de práctica. Por ejemplo, en la tabla no van a encontrar el valor de n correspondiente a 21, por ejemplo, sino que a partir del 20 va de 2 en 2 y luego a partir del 30 va de 10 en 10 hasta 100. En la tabla original pues está toda la numeración desde 5 hasta 100, de 1 en 1. Entonces yo voy a tener el cuidado de los ejercicios que veamos y el laboratorio, examen final, pues que sean de acuerdo a la tabla que yo les di. No sé si a eso se refería, Haroldo. Sí, Lick, gracias. Ok. Yo tengo una duda, por ejemplo, ¿Sí? en lo que dijo de altamente significativo y significativo y lo que está abajo. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, a lo que estaba preguntando Henry, de que si por un poquito o por un par de datos pasa o por un solo dato baja, ¿qué diferencia es la que hay en eso? No hay ninguna diferencia. Con un dígito que esté más arriba del valor de la tabla, automáticamente la calificación va a ser altamente significativa. O viceversa, con un dígito que esté menor al de la tabla de valores mínimos, entonces va a ser no significativo. O sea, Ya. O sea, siempre una vez quede atrás o adelante, significativo o altamente significativo. Es correcto. Así sería. ¿Alguna otra duda? ¿Los demás están bien así? Miren, pregunten por qué. Normalmente durante este semestre los mismos de siempre son los que han preguntado. Y todos los demás calladitos. Bueno, entonces, retomando el ejercicio, en la clase del día lunes nos quedamos con la calificación del planteamiento. Entonces, en este caso, vamos a ver si ya puedo compartir. Muy bien. Entonces, estaríamos acá. El día lunes les di una respuesta, o sea, un poco diferente, pero al final, pues es lo mismo que representa acá. Ustedes deben de, al principio, o sea, cuando ustedes sacan el valor de R, que se denomina coeficiente de correlación, al sacar esto, entonces se van a la tabla y hacen su comparación. Entonces, al hacer la comparación, en este caso, determinamos que este valor es mayor al de la tabla. Muy bien. Entonces, ya con eso estamos diciendo que es altamente significativo. Entonces, después de eso, tenemos que escribir acá
nuestra calificación. Entonces colocan acá calificación y entonces no necesariamente como está aquí exactamente, pero sí muy importante de que ustedes escriban la calificación correspondiente. Es decir, lo que está acá de último en línea roja. Decimos de que es negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dio un valor negativo. Negativa y altamente significativa. ¿Qué significa esto? Entonces, estamos diciendo acá, de acuerdo con la tabla de valores mínimos de aceptación, o sea, lo que estamos comparando, tenemos que para 10 pares ordenados, es decir, los 10 datos que tenemos de los buses, el valor del coeficiente de correlación, o sea, de la tabla es 0.632. Por lo tanto, para el valor calculado del coeficiente de correlación de 0.798, el coeficiente nos indica que la correlación entre la utilidad en quetzales de los buses y los años de uso es negativa y altamente significativa. Entonces, ¿a qué se refiere eso así teóricamente? ¿Que es negativa y altamente significativa? A eso voy precisamente, por eso es importante, o sea, aquí, recalco, solo estamos calificando la correlación. Luego viene el mismo ejercicio que hemos venido trabajando, ¿verdad? Sí, es el mismo. Entonces, repito, aquí en la calificación ustedes lo que van a decir, se los parafraseo, se los resumo. De acuerdo al valor del coeficiente de correlación, que fue 0.798, comparado con el valor de la tabla de valores mínimos de aceptación, que es 0.632, podemos indicar que la correlación entre las dos variables en estudio, es decir, los buses, la utilidad de los buses y los años de uso, es negativa y altamente significativa. Esto es importante, por eso lo subrayo. Tienen que indicar, en este caso, el signo que les está dando y la calificación. El signo es negativo, pues por eso decimos es negativa y altamente significativa. Porque si usted no coloca aquí que es negativa, ya le está cambiando la calificación y eso va a reflejarse en otra respuesta. Bueno, pasemos ahora a la respuesta. Entonces colocan respuesta. Recuérdense que lo que desea determinar el dueño de los buses no solo es si existe relación. Aquí en la calificación estamos comprobando de que sí existe correlación, es decir, sí hay relación entre las dos variables. Es negativa y altamente significativa. Pero el señor el dueño de los buses desea saber también, o sea, qué tanto influye si sus buses van o él va a recibir a más años de uso, va a recibir más utilidades o menos utilidades. Eso es lo que también él quiere saber. Entonces ahora viene la respuesta. Sí existe relación de asociación estadística. O sea, estamos comprobando esto. Entre los años de uso de los buses y la utilidad anual que se obtiene. Y ahora aquí viene lo que preguntaba Rona. Y esta, es decir, la relación, y esta es decreciente. ¿Por qué decimos decreciente? Porque es negativa. Si el valor hubiera sido positivo, pues aquí en la calificación tendríamos que es positiva y altamente significativa. Y entonces aquí fuera creciente. Pero como es negativa, entonces decimos si esta es decreciente. En la medida en que se incrementan los años de uso de las unidades, decrece la utilidad obtenida por los buses. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía, a más años de uso, la utilidad es menor, es decir, decrece. Lo anterior se fundamenta en la correlación altamente significativa que se estableció. Entonces, ahí la respuesta de esto. Repito, como es negativa, altamente significativa, entonces respondemos que la relación, o sea, en este caso las utilidades, que es la variable independiente, entonces va a decrecer, va a reducirse
a medida que los años, es decir, que la otra variable incrementa. A mayor años de uso, menor, es decir, decrecen las utilidades. ¿Estamos ahí con eso? Le digo una pregunta. Ajá. Prácticamente, al final de la calificación que le demos, el signo es el que va a determinar si es negativa o positiva, ¿verdad? En la Exacto. R calculada. Ujú. Así es. Y ese signo ¿Cómo así? determina si es creciente o decreciente en la respuesta. Sí, o sea, ese mismo Yo signo no entendí determina esa si es... parte, licenciado. ¿Perdón? Yo no entendí esa parte de lo del signo. Lo que Ajá. pasa es de que primero hay que sacar algo así como la R tabulada, digámoslo así, que es esa R es más menos 6, perdón, 0.632. Ujú. Luego ya calculamos con la fórmula R, ¿verdad? Ajá. Entonces, si te sale negativa, de ahí ya podés decir que, ahí vas a decir que es negativa, obviamente, ¿verdad? Ujú. Pero como R Ajá. calculada es mayor que R tabulada, entonces ahí cabal decís que es altamente significativa. Correcto. Ya. Si fuera, digamos, que R calculada fuera menor que R tabulada, entonces ahí ya decís que es, ¿cómo dijo usted, Lick? Se me olvidó esa palabra. Significativa. No es significativa. Decreciente o creciente. Ah, no significativa. Ujú. No es significativa. No significativa. Ya. Así es. Gracias. Esto es importantísimo. Miren, si ustedes tienen el valor del coeficiente de correlación, es decir, el valor de del valor de R, si ustedes lo colocan y está bien, pero el valor, es decir, la calificación y la respuesta no la tienen, entonces obviamente les voy a bajar puntos y no va a ser un poquito de puntos. Es decir, de que en este caso va a tener más ponderación la respuesta, la calificación como tal, porque eso es lo que pretendemos resolver. ¿Sí? Obviamente depende mucho de los resultados numéricos, pero lo que yo siempre digo y se los indiqué el primer día de clases en métodos cuantitativos 1, es de que los números como tal no me dicen nada, sino interpretamos esos números. Entonces, aquí eso es lo que cuenta. Así que, por favor, pregunten. Los que no han preguntado, pregunten si tienen dudas, si no está claro cómo Licenciado, dar la si no es mucha calificación molestia, o ¿será que cómo puede volver a dar, explicar perdón, lo de la... o cómo lo de dar la- lo de la respuesta? ¿Sí? Eso es lo que quiero que pregunten. Díganme, Ronald. ¿Sí? ¿Será que nos puede explicar de nuevo lo de R tabulado y lo de... ¿Cómo es la otra? No tabulada, parece. No, aquí no tenemos ninguna R tabular. Es que como la mencionaron anteriormente, por eso quizás hicimos un poquito de bola. No, pero fue el comentario de Brigham que él lo interpretó de esa manera. Ajá. Ah, Lick, yo tengo una duda en cuanto a la forma de redactar la respuesta. Si fuera lo contrario a la que ya nos explicó, ¿cómo la podríamos redactar? Ok. Solo estoy insistiendo con abrir el archivo de la tabla. No sé, quizás se me dañó el archivo, no sé qué pasó que no me lo quiere abrir, pero bueno. Les decía, entonces, permítanme, creo que sí me lo está abriendo. Ahí estamos. Hoy sí. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla. Hoy sí, ahí estamos. Entonces, vamos. Entonces, el valor que tenemos o que encontramos en la fórmula del coeficiente de correlación, es importante que le llamemos como su nombre, ¿verdad? Entonces, R representa el coeficiente de correlación.
pues así le llamo, o sea, así está determinado y así le voy a llamar y así le tienen que llamar a ustedes. Entonces no es R tabulada ni es R calculada, es el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación que encontramos es un valor negativo, es menos 0.798. Este valor, ya teniéndolo, debemos de compararlo con la tabla que les di, la tabla de valores mínimos de aceptación, que nos va a servir para poder calificar la correlación de las dos variables. Entonces, tenemos que ubicarnos de acuerdo a la cantidad de datos que tenemos, y en este caso tenemos 10 buses. Entonces nos vamos a ubicar acá donde está el 10. ¿Sí? Acá. Este es el dato que tenemos que compararlo con el coeficiente de correlación. Y entonces tenemos que el coeficiente, voy a marcar acá, el coeficiente de correlación que encontramos es, ahorita no nos fijemos en el signo, sino que solo en la cantidad, es 0.798. Y aquí en la tabla tenemos 0.632, es decir, que el coeficiente es mayor al de la tabla. Entonces ya ahí podemos dar nuestra respectiva calificación. Entonces, como es mayor, la calificación que le corresponde es altamente significativa. Y entonces ya podemos escribir nuestra calificación. Entonces escribimos calificación de acuerdo al valor de la tabla que correspondiente a 10 datos, que es, y entonces colocan la cantidad 0.632 comparado con el coeficiente de correlación encontrado, que es 0.798, podemos definir que la calificación es negativa, porque entonces ahí hacemos énfasis al signo. Es negativa y altamente significativa. Entonces, hasta ahí nos quedaríamos con la calificación. Después de dar la calificación, entonces tenemos que dar la respuesta. Para dar la respuesta, tenemos que fijarnos en el signo, que en este caso dice que es negativo, y por supuesto en la calificación, que es altamente significativo. Y en la respuesta tenemos que hacer referencia a las dos variables que estamos comparando. Las dos variables que estamos comparando es las utilidades que se pueden obtener o que se obtienen de cada bus de acuerdo a los años de uso, sabiendo ya cuál es la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, aquí tenemos que decir que a medida que los años de uso aumenten, la variable, en este caso dependiente, va a decrecer. Es decir, que a más años de uso, las utilidades van a ser menores. Recuérdense que las utilidades son la variable dependiente. Entonces la respuesta va a estar enfocada en la variable dependiente. Repito, en este caso representa las utilidades. Entonces las utilidades se reducen o decrecen o van a ser menores a más años de uso. Esto partiendo a lo que nos dice acá, negativo, altamente significativo. Ahora, lo contrario. Si en la calificación el resultado o la calificación fuera aquí, que es positiva y siempre altamente significativa, entonces la respuesta va a ser que en este caso las utilidades aumentan, ¿sí? Es decir, crecen, porque si fuera positivo. Es decir, a más años de uso, las utilidades también van a aumentar. Eso, repito, si el signo fuera positivo. ¿Estamos ahí con eso?
Bueno, ahí. Lick, tengo una duda. Cuando uno pone la respuesta, se coloca si existe relación. Entonces, si está en negativo, se pone que sí existe relación, pero si está en positivo, se pone no existe relación. No. Es que Entonces, ustedes no han sí, leído el documento, ese es el detalle. Repito, ya sea positivo o negativo, va a existir correlación, ¿sí? Únicamente voy a regresar acá a la gráfica. Si esta gráfica, los puntos nos hubieran quedado dispersos, eso quiere decir que no hay relación. Vean sus gráficas también, sus diagramas, ¿sí? Entonces, significaría que no hay relación, pero aquí están relativamente unidos y tienen una inclinación. Entonces, aquí estamos diciendo de que tiene una inclinación negativa porque está hacia la izquierda y hay correlación. Si estuviera hacia la derecha, también va a haber correlación si están relativamente unidos los puntos, formando la diagonal inversa. De igual forma, aquí matemáticamente, si el valor del coeficiente de correlación hubiera sido menor a este 0.632, es decir, que por ejemplo, aquí en el coeficiente de correlación nos hubiera dado 0.60. Y al compararlo acá vemos que aquí hay 0.632. Entonces el coeficiente de correlación sería menor al de la tabla. Entonces esto significaría de que no es significativa la relación. O sea, la calificación que le correspondería es que es no significativa. Y entonces cuando decimos que no es significativa es decir que no influye. O sea, sí hay relación, pero no influye. Entonces, ya la respuesta, si fuera menor, repito, la respuesta entonces aquí sería de que sí existe una relación, pero como es en la calificación no es significativa, quiere decir de que no influye, ni por decirlo así de esta forma, ni para bien ni para mal. Es decir, que aunque aumenten o reduzcan los años de uso, las utilidades van a seguir siendo las mismas. Eso sería la respuesta si es no significativo. ¿Estamos ahí con eso? Y si cuando hacemos el diagrama, digamos que hubiera, de casualidad nos encontramos con un problema donde están muy dispersos y consideramos entonces que no hay correlación, ¿seguimos siempre con el siguiente que sería el método matemático o lo dejamos hasta ahí? Sí, no, tienen que seguir porque el método matemático sirve para comprobar. Ah, ya, gracias. Ahora bien, si en la calificación nos da, en este caso como están dispersos, y si el valor pues nos da menor al de la tabla, entonces la calificación va a ser no significativa. Entonces únicamente sacamos la calificación y la respuesta, o sea, sí tenemos que sacar la respectiva respuesta, pero ahí nos quedamos. Ya lo demás que les voy a explicar en este momento ya no lo tendríamos que hacer. Solo en esos casos cuando la calificación sea no significativa. Ahora, si la calificación es significativa o altamente significativa, como en este caso, entonces ya tenemos que seguir los procedimientos siguientes. Ah, ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces quiero avanzar porque si no nos detenemos mucho ahí se nos va el tiempo. Entonces ya tenemos la calificación y la respuesta. Después de tener esto, tenemos que sacar, en este caso, el coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación es R al cuadrado, en donde simple y sencillamente vamos a sacarle el cuadrado al valor del coeficiente de correlación. Entonces, tenemos acá que el coeficiente de
correlación es menos 0.798. Entonces, es el que tenemos que tener acá, miren. Ahí está acá. Bueno, aquí se está ocupando todos los dígitos, pero estamos trabajando únicamente con 4 dígitos. Sería 0.798 al cuadrado. Y entonces vamos a obtener que es 0.6368. Y lo multiplicamos por 100. Porque lo que necesitamos sacar en el coeficiente de determinación es el porcentaje de relación que existe. ¿Sí? Entonces, tenemos un coeficiente de determinación de 63.68. O sea, aquí está 77 porque se están ocupando todos los dígitos. Entonces, ocupando solo 4 dígitos sería 63.68. Entonces, ese sería el porcentaje de relación que hay en estas dos variables. Y entonces tenemos que también sacarle su respectiva interpretación. Y entonces ya... ¿Sí? Disculpe, solo si hubiéramos trabajado al inicio menos 0.7986, si nos sale siempre 63.77 al final. Ah, bueno, mira, en cuanto a un número más, un número menos, o sea, ya ahí ustedes verifiquen el resultado, ¿sí? Ahorita enfoquémonos más en el procedimiento, ¿sí? Muy bien, entonces la interpretación a este valor porcentual sería que los años de uso de los buses inciden o se ven afectados en un 63.77% en la utilidad obtenida por cada unidad. Y el otro 36.23 se debe a otra u otras variables. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí lo que estamos indicando es de que la incidencia o qué tanto influye los años de uso, porque como ya dijimos aquí en la calificación y en la respuesta estamos diciendo de que sí hay relación. Relación negativa, pero hay relación. O sea, lo negativo dijimos que nos está indicando de que es decreciente. Entonces, y el porcentaje de determinación nos indica qué tanta influencia o qué tanta relación tienen los años de uso con las utilidades. Y entonces decimos de que es un 60, si lo redondeamos sería un 64% de influencia. Es como que si les diga yo, bueno, ¿qué tanto influyen, bueno, no viene al caso, pero para mejor comprensión, ¿qué tanto influye sus padres en sus decisiones personales? Porcentualmente hablando. Entonces alguien me va a decir, un 100%. Ah, bueno, sí, influye totalmente. Alguien más me va a decir un 90%. Otro me va a decir, bueno, un 60%. O alguien me va a decir, no, un 40%. O sea, un 40% ya soy independiente. O sea, independientemente de las decisiones o qué tanto influyen las recomendaciones o consejos, etcétera, que mis padres me den, o sea, no van a influir en las propias decisiones que yo voy a tomar. Un 40%. El 60% yo lo decido. ¿Sí? Entonces, nos referimos a ese tipo de influencia. En este caso, la relación que hay entre los años de uso y las utilidades es bastante, ¿sí? Porque es un 64%. Entonces, a eso nos referimos, o eso quiere decir el porcentaje de determinación. Entonces, no sé si está clara esta parte. Sí, Ok. ¿Y cómo se tituló ese procedimiento de sacar R al cuadrado? Coeficiente de determinación. Gracias. Muy bien. Bueno, hasta allí dimos respuesta. ¿Se recuerdan? Voy a regresar acá. Son 4 incisos que tenemos que resolver. El número 1, determinar si había relación o no y hacer su calificación con el método gráfico y matemático. Hasta ahí
resolvimos el inciso número 1. ¿Sí? Todo lo que hemos hecho es para el inciso número 1. Ahora vamos, perdón. Y lo último, ahorita el coeficiente de determinación es el inciso número 2. Que aquí se pregunta o se nos indica que saquemos qué porcentaje de los buses su utilidad está influenciada o afectada por los años de uso. Cuando hablamos de porcentaje, nos referimos al coeficiente de determinación, es decir, R al cuadrado. Entonces vamos aquí al número 2. Vamos ahora al número 3. Y el número 3 dice probar o comprobar la hipótesis de correlación con un 5% de significancia. ¿Qué significa eso? Es decir, ahorita este procedimiento lo hicimos basado en una muestra aleatoria de 10 buses. Y entonces se determinó de que si hay una correlación negativa altamente significativa. Entonces, ¿pero qué sucedería si dice el dueño del bus, bueno, pero yo tengo 90 buses? ¿Será que haciendo el estudio con los 90 buses también va a existir la misma correlación? ¿Va a ser decreciente, altamente significativa? Entonces, para poder resolver eso, entonces es necesario realizar una prueba de hipótesis de correlación. Y entonces ahora vamos a ese procedimiento. Muy bien. Entonces vamos acá. Esta es la explicación de lo que les estaba indicando. Entonces, en el procedimiento es exactamente los mismos 5 pasos que hemos trabajado en las pruebas de hipótesis. Para ello, la hipótesis nula la debemos de plantear. Bueno, tanto aquí está fácil. Tanto la hipótesis nula como la alternativa la debemos de plantear así, fijo. O sea, aquí no se van a hacer bolas con qué signo van a utilizar en la alternativa. Es decir, siempre la hipótesis nula va a ser P es igual a 0. Y la alternativa va a ser P igual, perdón, aquí estaba malo, por eso se lo puse con lapicero. P no es igual a 0. Entonces, siempre la nula va a ser igual y la alternativa no es igual. ¿Por qué? Porque, repito, aquí lo que vamos a comprobar es basado en una población. Lo que hicimos anteriormente fue basado en una muestra. Entonces, aquí queremos determinar si se llegara a utilizar datos de una población, en este caso de toda la población de los buses, ¿será que va a haber correlación siempre o no va a haber correlación? Entonces, por eso el signo es igual y no es igual. Entonces, cuando decimos en la nula que la población es igual, si llegáramos a igual a 0, si llegáramos a aceptar, en este caso, la hipótesis nula, entonces estaríamos diciendo de que no hay correlación en la población, porque fue igual a 0. Pero si llegáramos a aceptar la hipótesis alternativa, que nos dice que no es igual a 0, entonces la conclusión sería que sí hay correlación. Entonces, de esa forma damos la conclusión. No sé si está clara la parte del planteamiento de hipótesis. No le entendí mucho a lo último. Repito, cuando fijo aquí la hipótesis nula la deben de plantear así. O sea, ahí no hay pierde. Ustedes ya saben de que estamos hablando de prueba de hipótesis de correlación. Entonces va a ser P es igual a 0 y la alternativa P no es igual a 0. Cuando aceptemos la hipótesis nula, en la conclusión vamos a decir de que no hay correlación en la población. Si aceptamos la alternativa, entonces en la conclusión vamos a decir que sí hay correlación en la población. Y ya lo vamos a ver al final en la conclusión, en el paso número 5. Entonces, en el paso número 2, la definición de criterios de prueba.
A partir de aquí el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos que sacar, en este caso, T, siempre vamos a ocupar T tabulada, en donde necesitamos los grados de libertad y el porcentaje del nivel de significancia. Para sacar los grados de libertad, como estamos hablando de dos conjuntos de datos, porque tenemos dos variables, y n es igual a 10, entonces tenemos que restarle 2, es decir, para sacar los grados de libertad sería n menos 2, que sería 8. Y luego, esta otra pequeña fórmula que sería 1 menos el producto o el cociente, perdón, de la división entre significancia dividido 2. Y el nivel de significancia es el 5% dividido 2. Y esto le restamos la unidad. De igual forma, no hay necesidad de que recalque el orden de operadores. Es importante. Si ustedes restan primero y después dividen, está malo. Entonces tenemos los resultados finales que sería 8 de grados de libertad y para el encabezado de la tabla T, 0.975. Eso lo buscamos en la tabla y entonces vamos a encontrar, aquí también hay un error, ¿sí? Aquí hay 2.31, pero el valor correcto sería 2.89. Así que tomen nota. El valor encontrado en la tabla, ustedes mismos ahorita lo pueden verificar, sería 2.89. Bien. Luego vamos con el paso número 3, que sería la fórmula de T calculada. Y en este caso, la fórmula de T calculada sería esta, que sería T igual R, que es el coeficiente de correlación, por raíz cuadrada de n menos 2, dividido raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado. Y r al cuadrado es el coeficiente de determinación. Bien. Entonces ya despejamos, ¿sí? ¿Cuánto es lo que era lo que quedaba en la tabla T? El valor de la tabla es 2.89. 2.89. Así es. Muy bien. Eso ustedes lo pueden verificar posteriormente. Solo anoten esa cantidad. Entonces, ya tenemos aquí para despejar el valor de T calculada. Sería el valor de R que nos dio anteriormente, que sería menos 0.798 por la raíz cuadrada de 10 menos 2 dividido raíz cuadrada de 1, está acá, menos R al cuadrado, que sería el coeficiente de correlación. Aquí lo están despejando, pero de una vez podemos utilizar el 0.638 que nos dio en el coeficiente de determinación. Entonces, ya al despejar la fórmula, obtenemos un valor de T calculada de menos 3.75. Y luego, entonces, vamos nuevamente a nuestra campana y ubicamos los valores. Acá, en los márgenes de zona de rechazo y aceptación, tendríamos el 2.89. Y el menos 3.75, pues lo ubicaríamos aproximadamente acá. Y si se dan cuenta, cae en el área de rechazo. Entonces, toma de decisión, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, estamos rechazando esta. Y vamos a aceptar la alternativa. Y recuérdense que lo que les dije, si aceptamos la alternativa, automáticamente sabemos que debemos de indicar que sí existe correlación en la población. Entonces, acá está la conclusión. Indica que existe una correlación en cuanto a los años de uso y la utilidad obtenida en la población de buses urbanos. Es importante mencionar que aquí nos estamos refiriendo a la población. Rick. ¿Sí? Fíjese que estaba revisando los grados de libertad y esto, y sí queda 2.31. Sí queda 2.31. Ajá, es 2.36 que se aproxima, ¿no? Sí, se aproxima. Sí, 2.31.
Bueno, correcto. Entonces está bien. Gracias. Muy bien. Entonces, ahí estaríamos con la conclusión. Entonces, aquí confirmamos, como se planteó al inicio, ¿verdad? De la prueba de hipótesis, que diría el propietario de los buses. Bueno, sí hay correlación negativa y es decreciente porque en este caso, a más años de uso, menos utilidad voy a recibir. Está decreciente porque es negativo, pero es basado en una muestra solo de 10 buses. Entonces ya se pregunta el propietario, ¿pero qué sucede si hacemos el procedimiento con todos los buses? Tengo 90 buses. Bueno, entonces ya viene la prueba de hipótesis. Y entonces ya confirmamos que aún tomando los datos de la población, va a seguir existiendo una correlación decreciente. Bueno, en este caso, en la prueba de hipótesis no confirmamos si es decreciente o creciente, ¿sí? Aclaro eso. Sino que simple y sencillamente aquí lo que estamos confirmando es de que sí va a existir correlación entre ambas variables. Eso es lo que confirmamos aquí, tomando en cuenta que sea dato poblacional. Bueno, ahí dimos respuesta al inciso número 3. Ahí está. ¿Sí? Solo por motivos de no quedarme con la duda, refutando lo que dijo Kevin, no sé de dónde tomó el dato él para decir que sí era 2.31. ¿Cuánto le da? Es que ahí es donde tengo la duda, porque como ahí tenemos que buscar donde es prueba de 2 colas. Exacto. Pero como el 0.975 no está exactamente en la de 2 colas, entonces ahí, ¿qué se hace? Se aproxima. Bueno, ahorita lo verifico. Están en la sí, yo tomé la donde dice prueba de 2 colas, donde está 0.95 y el número 8, donde está 97.5 es 97.5. Ajá. Prueba de 2 colas. ¿Qué sería? Como una aproximación, exacto, 0.98. Y entonces ahí sí nos da a 2.89. 2.89. De hecho, ya aproximado sería 2.90, exacto. 2.90. Está bien, esa era la duda, Lick. Exacto, gracias. Gracias por comentarlo. Entonces así ya salimos de esa duda. Entonces, sí, yo no lo aproximé 97.5, siempre quedaba en la línea y salía a los 2.31. Sí, pues usted, Kevin, estaba ocupando con una cola. No, sí, cabal. Sí, con una cola, exacto. Sí. Muchas gracias, Henry. Muy bien, gracias a los dos. Bien, eso es lo importante de que ustedes pregunten y todo, porque no solo salen de dudas ustedes, sino que los demás que no preguntan, pues resuelven automáticamente las dudas por no preguntar, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, continuemos y concluyamos con el inciso número 4. Así que van a disculpar si nos atrasamos un poquito, pero sí necesito terminar este ejercicio. Entonces, el número 4, que de hecho quiero hacer un paréntesis. Este es el único tema que vamos a ver en esta última unidad. Entonces, por eso quiero terminar el día de hoy, porque ya mañana, vamos a ver, mañana es jueves, tengo un periodo. Mañana pues sería que mañana les voy a subir un par de ejercicios. No les voy a dar clase en línea, sino que les voy a subir un par de ejercicios para que ustedes les resuelvan. Les voy a dar el resultado final para que ustedes comparen y practiquen. Y si tengan dudas, pues me escriben en Classroom. Aquí ustedes ven, esto está de más que se lo diga porque nunca preguntan nada en la plataforma, pero bueno. Y la próxima semana, el día lunes seguiríamos con repaso y el día miércoles sería laboratorio. Lunes repaso y el día miércoles sería laboratorio. Muy bien, continuemos entonces el paso número 4. ¿Sí? Ese laboratorio son los cinco puntos que hacen falta, ¿verdad?
Exacto, así es. Ah, bueno, gracias. Ahí se recuerdan también que, si no mal recuerdo, para el 19, si no mal recuerdo, está programado que deben de entregar también la investigación práctica que están haciendo. Entonces, ahí le ponen mucho amor e interés a esa tarea porque son 10 puntotes. Muy bien, entonces paso número 4 o inciso número 4 dice: para un bus con 11 años de uso, ¿cuál sería la utilidad esperada? Quiero aclarar que hasta el momento, además de la prueba de hipótesis para la correlación, lo único que hemos venido trabajando es el tema de correlación como tal. Pero el tema general de esta unidad es análisis de correlación y regresión lineal. Y aclaro, regresión lineal simple. ¿Por qué simple? Si es simple, significa de que hay compuesta. Y cuando hablamos de compuesta, ya nos referimos a más de 2 variables. Pero no les voy a complicar la vida y no vamos a entrar en el tema de regresión lineal compuesta. Solo nos vamos a quedar con la simple. Entonces, ya aquí en el inciso número 4, ya nos enfocamos a la regresión lineal. Y para eso, entonces, solo quiero nuevamente refrescarles lo que les explicaba, que está en la teoría, en relación al análisis de regresión. Y para ello, entonces, estaríamos diciendo de que es un método estadístico que permite examinar la relación entre 2 variables e identificar cuál es la que tiene mayor impacto en un tema de interés. A través de esta técnica se pueden hacer proyecciones, y aquí viene lo interesante, se pueden hacer proyecciones o estimaciones sobre los datos. Es decir, sirve para predecir la variable dependiente a través de la respectiva ecuación de Y calcular. Entonces, el objetivo de la regresión, en conclusión, el objetivo de la regresión lineal simple es predecir la variable dependiente. Y en este caso, ¿cuál es la variable dependiente? Pregunto. ¿Cuál es la variable dependiente? Las utilidades. Las utilidades, exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que queremos predecir aquí en el inciso número 4? Las utilidades, ¿sí? Porque se nos dice, para un bus con 11 años de uso, los años de uso representan las variables, la variable independiente. ¿Cuál sería la utilidad esperada? Y la utilidad esperada, una pregunta, ahí se utiliza la fórmula Y es igual a A más BX, ¿no? Exacto, esa fórmula. Ah, ya. Y es, ¿sí? Esta facilita porque X sería un bus. Ah, pero hay que despejar A y B. Y de igual forma, está fácil porque ya tenemos los resultados, ¿sí? Entonces, ahorita les muestro la fórmula. Vamos a ver, creo que sí lo tengo acá. Muy bien, acá está. Esta es la fórmula en sí. La fórmula Y calcular, que es igual a A más B por X. Pero entonces necesitamos despejar la incógnita A y la incógnita B, que serían estas. Y entonces vemos de qué es exactamente lo que tenemos en la fórmula, que sería E. Ya tenemos estos datos que tenemos en la fórmula. Que aprovechando esta fórmula, pues coeficiente de correlación, ahí tienen cuidado también porque en este caso estamos hablando de acá, que es la división del producto de 2 raíces cuadradas, ¿sí? La raíz cuadrada, esta primera, está abarcando estos 2 sumatorias y la otra raíz cuadrada comienza acá. Entonces, con cuidado con eso. También lo que decía Henry, ahorita me recordé, es diferente la sumatoria de X al cuadrado y esta sumatoria. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede apagar?
y esta sumatoria de x elevado al cuadrado que está fuera del paréntesis. Es muy distinto, ¿sí? La sumatoria de x al cuadrado sería 759. Caso contrario, la sumatoria de x elevado al cuadrado, sumatoria de x es 83. Ese 83 elevado al cuadrado va a ser diferente a este resultado. Pues solo regresando ahí por lo que me recordé que hacía mención Henry. Muy bien, retomemos entonces la fórmula de y calculada. Entonces en la fórmula de b, para poder despejar b, tenemos n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y dividido n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Pues si ustedes regresan a la fórmula, ustedes van a encontrar de que ya todos los datos los tienen, solo de sacarlos y poder despejar. Así que no me voy a enfrascar en explicar eso. Entonces, despejamos y encontramos el valor de b, que sería menos 0.4222. Luego, resolvemos a. Y en este caso, voy a colocar esto acá. Y en este caso, a sería el promedio de y menos b por el promedio de x. Entonces, el promedio de y, vamos y vemos acá en nuestra tabla, o sea, aquí en nuestra base es la tabla. Entonces tenemos que sacar la sumatoria de y, que es 22. La sumatoria de x es 83, recuérdense eso. Entonces nos está pidiendo aquí la fórmula de a, nos está pidiendo el promedio de y. Entonces para sacar el promedio de y, ese 22, que es este que tengo acá, lo divido dentro de la cantidad de datos. En este caso son 10 datos. Entonces, es lo que tengo acá. Y, el promedio de y sería 22 dividido 10. 10 no es una constante, es de acuerdo al valor de n. Si tuviéramos 12 datos, entonces sería 22 dividido 12. Y entonces obtenemos en este caso 2.2, que es este de acá. Luego el valor de b, que es el que encontramos acá, sería menos 0.4222 por el promedio de x, que sería 83 dividido 10, sería 8.3. Sería este 8.3. Entonces, operamos y encontramos que un valor de A sería 5.7047. Entonces, ya tenemos el valor de A y tenemos el valor de B para poder despejar el valor o la fórmula de Y calculada. Este valor de X que se encuentra acá en esta fórmula de Y calculada corresponde a lo que queremos despejar, es decir, el valor que queremos regresar o que queremos proyectar de acuerdo a la variable independiente, que en este caso sería la utilidad. Y en este caso, pues serían los 11 años de uso del bus, que sería la variable independiente. Entonces, ya despejamos Y calculada, el valor de A sería, que tenemos acá, 5.7047, más el valor de B, que sería menos 0.4222, por X, que representan los años de uso, que sería 11. El resultado, recuérdense que corresponde a la utilidad que se pretende recibir con esos 11 años de uso de un bus. Y entonces encontramos que es 1.065. Como estamos hablando de miles de quetzales, entonces lo multiplicamos por 1000 y entonces vamos a tener que la utilidad va a ser 1061 prácticamente. Entonces, esa va a ser la utilidad que se recibe por 11 años de uso de determinado bus. 1061 quetzales. Y entonces ahí concluimos con el inciso número 4. ¿Alguna duda?
¿Están ahí o se durmieron? Aquí estamos. Pues por el momento no, aquí lo estoy haciendo en el cuadernito. Muy bien. Entonces, considero de que ahí nos quedaríamos por el momento